inicié el trabajo en genética humana en 1990. He trabajado en muchos laboratorios, en muchas temáticas. Genotoxicología, que es, por ejemplo, el estudio de sustancias que pueden dañarte el material genético. He estudiado genes que están asociados al cáncer, cáncer de todo tipo, de tumores sólidos o hematológicos. Tumores sólidos es en cualquier tejido, por ejemplo, cáncer del cerebro, del meningioma, que es el cáncer de las meninges, las capas que cubren el cerebro. He estudiado cánceres hematológicos, que son los de la sangre, como las leucemias, y actualmente otro de la sangre que se llama mieloma múltiple. Toda la investigación que podamos hacer siempre va a ser positiva porque es un aporte al conocimiento científico. Poder llegar a tener un impacto que es justamente no solamente saber la causa de una enfermedad, sino tratar de llegar un paso más que pueda ser el tratamiento. Y es así que estudiando una serie de genes pudimos establecer cuál era el blanco que debía ser estudiado, por ejemplo, por una farmacéutica, al desarrollar entonces algún fármaco que va a curar. Pues sí, aplicamos una molécula, esa molécula dio resultados positivos y hoy en día esa molécula ya tiene nombre, el nombre del fármaco es palbociclib, que se utiliza tanto en cáncer de mama como en el mieloma múltiple, que es el cáncer donde lo estudiamos. Entonces, tienes momentos en que a veces metes un gol en la ciencia y es, logré que la ciencia básica tenga una aplicación como es ya un fármaco específico. El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre y resulta que una de las células, de las tantas que tenemos en la sangre, puede tumorizarse, es decir, la célula en vez de duplicarse como debe ser en forma normal, se duplica sin control, crece, 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 crece y finalmente tienes un cáncer, es decir, un crecimiento exagerado de células. Resulta que el mieloma múltiple se presenta sobre todo en personas mayores y muchas de las veces cuando se sienten mal, una de sus principales características es fracturas de los huesos, sin razón aparente, no se han caído, no se golpearon, pero se les puede romper un hueso. Como está asociado a edad adulta, muchas veces se confunde, tiene problemas de huesos por la edad, problemas de calcio y a veces se confunde el diagnóstico. Pero lo importante es ir pronto al médico, le van a tomar una muestra de sangre y cuando vean esas celulitas un poco raras con formas normales, ya se están aproximando al diagnóstico del mieloma múltiple. ¿A qué se debe esta enfermedad? Porque hay alteraciones genéticas. Los cromosomas pueden romperse y en ese momento que se rompen va a ocasionar que algunos genes se reorganicen de distinta forma y ya no funcionan correctamente. Entonces, según el daño que va a haber en los cromosomas, va a ser la agresividad de la enfermedad. Por eso no es solo tener un diagnóstico de laboratorio clínico, un diagnóstico patológico, tiene que tener un estudio genético, porque además que corrobora el diagnóstico, le va a hablar de pronóstico, es decir, qué calidad de vida va a tener ese paciente y sobre todo, va a responder o no al tratamiento. Hay distintas alteraciones que nos van a decir el paciente que tiene mieloma múltiple a qué se debe, a que tiene reestructuraciones, un pedacito de un cromosoma se va a otro, o tiene muchas ganancias, porque todos tenemos los seres humanos 46 cromosomas. Al haber reestructuraciones de los cromosomas, los genes no funcionan correctamente y eso explica el desarrollo de este cáncer. Para este cáncer o para cualquier tipo de cáncer, la forma de tratar de prevenirlo o de lentecer el proceso de aparición es tener una vida sana. Es decir,
comer sano, limitar la comida rápida, la que se llama comida chatarra, no fumar y hacer ejercicios. El mieloma múltiple es el cáncer de la sangre más frecuente de las poblaciones afrodescendientes y el segundo cáncer de sangre en las poblaciones caucásicas, sean de Europa o de Norteamérica. Pues la pregunta en Ecuador es, ¿y cómo se da el mieloma? Porque nosotros somos una población mestiza. De hecho, hace poco hemos finalizado un estudio en que describimos nuestra población tiene tanto de nativo americano como de caucásico y como de afroecuatoriano. Queríamos saber, ¿y en el mieloma qué pasa? Y nos encontramos que el mieloma en la población resulta ser más frecuente en los que tengan más componente nativo americano. Y su edad de presentación es mucho más temprana que lo que se ha descrito en poblaciones europeas o en poblaciones afrodescendientes. Además, también encontramos que es mucho más agresiva si tiene más de nativo americano que si tiene de europeo. En Ecuador hemos realizado un estudio multicéntrico desde 1984 hasta la fecha. ¿Por qué año 84? Porque en el año 84 es cuando se inician los estudios de cromosomas en el Ecuador. Antes no había estudios genéticos. Pero eso nos ha permitido poder identificar cómo se da el mieloma. Y resulta que el mieloma en la población ecuatoriana se da algo más temprano que en otros países. Si en otros países la edad de aparición media es de 65 años, hemos descubierto que acá aparece a los 60 años. ¿Qué ocurre? La gente es muy aguantadora del dolor, dice, me duele, pero no voy a ir al médico. Y por estar aguantando, resulta que cuando llegan ya con la parte más agresiva de la enfermedad, cuando ya se sienten muy mal, pueden tener un montón de problemas que afectan a los riñones, a los huesos, a distintas partes de su cuerpo, pero es porque al ser tan aguantador, pues obviamente ya está mucho más infiltrada esa enfermedad, ya es mucho más agresiva. Vemos que en general afecta a hombres y a mujeres en las proporciones que se ha dicho en otros países, siempre afecta un poquito más a los hombres que a las mujeres, pero un dato importante, resulta que yo les contaba que puede haber daños porque se reestructuran los cromosomas o también puede haber ganancias de cromosomas. Pues resulta que las reestructuraciones son lo más frecuente, tanto en hombres como mujeres, y resulta que eso es mucho más agresivo a que si se ganaran cromosomas. Si se gana cromosomas, sí, también da la misma enfermedad, pero son más leves los síntomas. Y aquí hemos encontrado que es mucho más agresiva. Actualmente, en paralelo a mi trabajo de investigación aquí en el Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE, coordino una red y participo como coordinadora regional de otra red. ¿Qué es una red? Una red, como su nombre dice, va a generar interacción. Y la intención es que entre varios países, con varias instituciones, con varios profesionales, podamos trabajar en conjunto para poder generar una mejor comunicación. Algunos países van a tener mayor tradición, mayor desarrollo, probablemente pueden diagnosticar más rápido ciertas enfermedades. Otros países incluso no cuentan todavía con ciertas tecnologías. Entonces, la intención de trabajar en red es que haya una buena comunicación y que algunos colaboren a que otros que no tienen ciertas facilidades puedan salir adelante. Todo con el objetivo de poder tener mejores diagnósticos y ayudar de mejor manera a un paciente de una enfermedad. En esa red, que se llama Red Iberoamericana para la Investigación del Mieloma Múltiple, participan países: España, Centro, Sudamérica. Tenemos 16 países, 29 instituciones con 62 miembros. Si tienes la motivación de querer saber cómo funciona, pues
Investigar. Mi experiencia con la investigación realmente ha sido muy satisfactoria. El poder querer entender cómo funcionan las cosas, el entender la lógica que hay atrás de algo, el tener una explicación clara realmente cubre esa necesidad de conocimiento. Hola, mi nombre es Paola Leone, soy investigadora docente del Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE. Quiero entonces invitarlos a que en casa hagan la historia de su familia con el árbol genealógico. ¿Cómo lo van a hacer? Van a emplear una serie de signos que ya están establecidos como es: en el hombre, el cuadrado; en la mujer, el círculo. Voy a hacer entonces el cuadrado que representa a mi padre, el círculo que representa a mi madre y la unión entre ellos. De la unión de ellos vamos a bajar entonces una línea, vamos a sacar otro par de líneas, una tercera, y ahí vengo yo. Mujer, pongo un círculo, voy a sacar otra línea para representar entonces a un hermano, voy a sacar otra línea para representar a mi hermana. Y yo que estoy hoy con ustedes, voy entonces a rayar este círculo y voy a ponerme como propósitos una flecha. Ejemplos que les puede sonar: Star Wars. Si no vieron la película, aquí les cuento un resumen. Tenemos entonces a Luke y a Leia Skywalker. Ellos son mellizos y vean cómo salen entonces desde un mismo punto de sus papás. Anakin, su abuelita, y luego Leia tiene con su pareja Han Solo un hijo. Entonces pueden observar que todas las generaciones, hijo, padres, abuelos, bisabuelos, van a tener números romanos, y todas las personas que pertenecen a cada una de esas generaciones van a usar números latinos.